Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida al programa Liderando la Transformación 2.0 de Hub Radio, el cual sale a toda Latinoamérica, Estados Unidos y Europa los jueves a las 17 horas, hora Chile. Acá conversamos sobre temas que transforman empresas y sociedades, como son emprendimientos transformadores, cultura y liderazgo organizacional, liderazgo femenino y equidad de género, transformación digital y tecnologías disruptivas. Y hoy en nuestro programa número 10 del 2022 vamos a conversar sobre ciberseguridad mundial y ver de responder la pregunta si estamos en una guerra fría cibernética. Y esto lo vamos a conversar con Félix Staiko. Félix es un profesional con amplia experiencia en el panorama de las amenazas digitales, desde la ciberseguridad, la diplomacia y la guerra informacional. Tiene una maestría en seguridad y derecho internacional de la Universidad del Sur de Dinamarca. Actualmente está liderando como CEO las actividades de Cyber Dacians, una empresa de consultoría en ciberseguridad que está en Rumania y también en Chile. Paralelamente, lidera el Departamento de Inteligencia de Amenazas de Intel for Patria, una organización enfocada en combatir la desinformación en línea, las operaciones de influencia y la nueva generación de guerra informacional. También es miembro fundador del Cyber Security Cluster of Excellence, un grupo formado por empresas, universidades e institutos de investigación que están centrados en la ciberseguridad y la aplicación de nuevas tecnologías. Félix, gracias por aceptar la invitación al programa Liderando la Transformación. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Tania, por invitarme. Estoy muy bien. Aquí desde Concepción del sur de Chile, esperando para compartir conocimiento, responder a las preguntas y compartir con toda la persona lo que pasa en el mundo cibernético de ahora, un mundo muy dinámico y un mundo que nos afecta a todos. Así es. Partamos porque nos cuentes qué momento estamos viviendo respecto de la ciberseguridad, que uno ve tantas cosas, se habla de guerra fría cibernética, de fugas de datos, de ciberdelincuentes que usan criptomonedas. Leí por ahí de las deepfakes. Cuéntanos en qué momento estamos en tema de ciberseguridad. Buena pregunta. La verdad es estamos en un cambio total. El Internet cuando se creó con otra visión, una visión de conectar los estados, cortar la distancia, incrementar la productividad. Y esta fue verdad, pero hasta un poco de tiempo atrás, cuando el Internet empezó a usarse no solo para la productividad y también para otras cosas, como tenemos aquí robo de datos, fuga de datos, guerra cibernética, espionaje y un montón de otras cosas que nos afecta a cada uno. Ahora estamos en un momento muy difícil porque tenemos una guerra en Europa entre Rusia y Ucrania y también la mitad de la guerra está en Internet. Cuando hablamos de una guerra cibernética, hablamos de ataques informacionales como desinformación, ataques cognitivo-psicológicos, dividir la población para no creer en los gobiernos, para no creer entre ellos, para crear instabilidad en las sociedades. Podemos ver no solo en Ucrania, pero en toda Europa, en Estados Unidos y también en Chile, que se usa la desinformación y la guerra informacional para dividir las sociedades entre una parte y otra parte, que luchan entre ellas y crean instabilidad en las democracias. También se usa los ataques cibernéticos para robar datos, para robar plata, para cambiar y espionar en otros países para saber exactamente
donde esconden datos personales, robo de tecnología, robo de propiedad intelectual y otro tipo de robo que son muy presentes en el mundo de hoy. Entonces, podemos ver que el mundo de Internet empezó cuando los Estados Unidos abrieron el mundo de Internet en los 90s y así. Claro, fue un boom mundial, pero ahora vemos que el control del Internet no lo tienen Estados Unidos y vemos que son unos actores de otros países como Rusia, China, Irán, Venezuela, que usan el Internet para hacer mal, para destabilizar otros países, para robar de esos países y para ayudar solo a sus intereses. Y no son solo esos países, si hablamos de verdad, porque todos los países usan el mundo cibernético para atraer ventajas para su, pero depende de cómo lo usas. Hay una línea ética que no se sabe exactamente quién lo respeta y quién no, porque si hablamos que no, tampoco los Estados Unidos lo respetan en algunos aspectos, tampoco podemos hablar de otros países democráticos que después que creamos que ellas son súper democráticas, escuchamos que compraban software de espionaje de Israel para espionar en sus jornalistas. Entonces es un mundo gris y no es nada blanco o negro. Y lo que puedo decir es que como se cambia en el mundo más y más digital, la consecuencia es que todo es más y más vulnerable. Como nosotros ahora vivimos en las redes sociales y nuestros niños se nacen con las redes sociales, creo que el concepto de privacidad no van a existir más. Entonces, estamos en un entorno que se cambia mucho y claro que debemos ser atentos para entender en qué dirección se va, para saber cómo responder y cómo prepararnos como personas, como empresas y como gobiernos. Claro, son tres estrategias diferentes. ¿Y qué, en este contexto, qué significan las amenazas híbridas? Sí, las amenazas híbridas son las amenazas que no pueden ser definidas como amenazas convencionales. Como cuando hablamos de una amenaza convencional, hablamos, por ejemplo, de un tanque o de un misil, de un raquete que se ve directamente con los ojos y se sabe que puede producir daño. Las amenazas híbridas no son tan visibles. Por eso, cuando hablamos de una guerra híbrida, es una guerra que pasa también con aspectos convencionales, pero más de esta guerra pasa con aspectos no convencionales, que no son visibles. Operaciones de influencia, por ejemplo, influenciar la población de un otro país para elegir lo que no es bueno para ellos. Por ejemplo, lo que pasó en Brexit, en Inglaterra, con el Brexit, lo que pasó en 2016 con Trump versus Hillary Clinton. Se usan otras herramientas, como por ejemplo las redes sociales, lo que es lo más importante. Se usa los fake news para promover otros intereses y se usa mucho las operaciones psicológicas para cambiar la mentalidad de la gente. Y además se usa el espionaje para robar datos y para saber exactamente cómo piensa el enemigo y preparar una estrategia que va a hacer el enemigo no tener que elegir solo para hacer la acción. Entonces, en el mundo de hoy, la guerra convencional no pasa tanto. Entonces, cuando empieza a ser más violento como pasó ahora en Ucrania, cuando la guerra informacional y la guerra cibernética no funcionó, porque no funcionó al lograr su objetivo,
empezó la guerra convencional. Entonces, todo es el entorno de amenazas que no se ven directamente y es difícil un poco describiéndolo porque son tan dinámicas. Y tú hablas recién del conflicto entre Rusia y Ucrania, justamente entonces, para entender bien, entonces como que el ciberespacio actualmente es como el escenario bélico de última generación, podríamos hablar. O sea, este es el tipo de guerras donde aparecen términos como la diplomacia cibernética, la disuasión. La diplomacia cibernética creo que es precursor de la guerra y debe ser un elemento para cada país. Por eso son algunos países más desarrollados, como Australia o como Países Bajos, que tienen embajador cibernético, porque no solo se le está un embajador para ir a otro país como Chile, también para entender en el mundo digital. Entonces, claro, la diplomacia es una cosa, creo yo, y la guerra es otra cosa. Y lo que quiero mencionar aquí, que es no solo Ucrania y Rusia hacen una guerra cibernética, yo creo y considero que Europa es una guerra cibernética con Rusia, porque ya estamos atacados por todos lados. Estamos atacados con campañas de desinformación. Por ejemplo, en mi país, en Rumania, estamos atacados con grandes ataques de ciberseguridad. Y también esto no pasa solo en Europa, pasa en Latinoamérica también. Pasa por ejemplo, entre Venezuela y Colombia. Ahora ellos tienen un conflicto de guerra electrónica, en donde Venezuela instalaron algunos radares de intercepción de datos y están atacando al gobierno colombiano y a los ciudadanos colombianos robando datos. Y este es un fenómeno que solo va a crecer. Y por eso cada país necesita una estrategia cómo responder a este tipo de ataques. No solo defender, porque en el mundo cibernético la verdad es que siempre va a ser una vulnerabilidad. Este es el principio. Nunca puede ser 100% seguro. Entonces, ¿cómo te defiendes? Porque a un punto el atacante va a lograr entrar y robar tus datos o poner un ransomware o bloquear tu cuenta, robar la plata, etcétera, etcétera. Entonces, en un mundo digital en donde solo te defiendes, al final vas a perder. Entonces, mi visión es que, especialmente para los países, necesita pensar un poco diferente cuando hablamos de una estrategia de ciberseguridad, porque no solo reactivo, porque lo que pasa en los países normalmente reaccionan a una amenaza, pero para crear un país resiliente necesita ser proactivo. Y aquí podemos hablar de parte de la educación, que es muy importante para los usuarios de día a día y para los tomadores de decisiones, porque ellos necesitan entender la situación y después tener capacidades de respuesta a este tipo de incidentes. Y no solo respuesta defensiva, también defender proactivo. Entonces, responder para crear alguna consecuencia en un ataque, porque ahora no existe ninguna ley internacional contra un ataque cibernético. Se intentaban crear, pero nadie quiere al final porque cada uno lo hace. Entonces no es ilegal crear una campaña de desinformación o enviar un ataque cibernético. Es inmoral, pero en el mundo internacional la moralidad no existe. Entonces, si solo te quieres defender, creo que al final no vas a lograrlo porque es mucho más fácil atacar en este mundo que defender. Es súper fácil atacar, es barato crear una campaña de desinformación, crear una armada de bots en Twitter que pueden atacar a una persona y pueden crear una propaganda muy grande y una propagación que puede devenir viral, pero defender es súper difícil y nadie tiene la receta cómo defenderse con éxito a lo largo plazo. Entonces, hay un desafío muy grande aquí para Chile y para los otros países para entender lo que viene de las operaciones de influencia, de los ataques cibernéticos
y crear una estrategia que va a funcionar para el futuro también, no para ahora. Porque ahora, claro, estamos en un mundo complejo, pero en 10 años, si lo pensamos, va a ser mucho más complejo. Además que por ahí estuve leyendo que según, bueno, ciertos análisis, se afirma que la mitad de los grupos de cibercrimen tienen apoyos gubernamentales. Entonces, si es así, entonces también más difícil aún. O sea, ¿cómo hacemos frente a una situación así? Sí, de hecho, yo creo que la mayoría hay actores estatales y no estatales, pero cuando hablamos de un ataque en otro país, normalmente estos actores se conocen en un país. Por ejemplo, podemos decir que en Europa de este oeste son lo más. En Rusia, en Ucrania, en Belarus, en Rumania, en Serbia, hay grupos estos criminales. En algunos países, claro, son grupos independientes, que son un grupo de, no sé, 10, 20 hackers que hacen esto por plata. Y los grupos de ransomware normalmente lo hacen por plata. Atacan empresas grandes o organizaciones que saben que van a pagar y lo ponen un ransomware encriptando los datos para sacar plata. Pero como mencionaste, tenemos estos grupos que son sostenidos de los países. Y aquí es un problema muy grande porque estos grupos son no estatales. Entonces, si estos grupos atacan a un estado, ¿cómo responde un estado frente a este grupo? Porque no puedes responder al estado porque dice, oye, no fui yo, puede ser ellos. Y el problema en ciberseguridad es la atribución, porque nunca se puede demostrar, o es muy difícil demostrar 100% que fue esta persona. Entonces, porque, por ejemplo, se pueden esconder de un IP de otro país y nunca se puede demostrar exactamente quién fue y cómo fue, porque ellos son inteligentes y toman precauciones para no saber. Entonces, desde un punto de vista legal también es muy difícil responder porque no sabes a quién responder, porque dices, fue Rusia. Demuéstrame desde un punto de vista legal y es imposible, casi imposible y ellos saben eso. Entonces, estamos en un mundo muy difícil porque tenemos aquí no solo los actores estatales y muchos más actores no estatales que hacen guerra proxy. Entonces, por ejemplo, si un país quiere hacer que pasa algo en otro país, como pasó, por ejemplo, en Costa Rica, si hablamos de Latinoamérica, un grupo, creo que fue Killnet, atacaron con un ransomware el gobierno y paralizaron todas las operaciones de gobierno durante semanas. Entonces, el presidente de Costa Rica declaró una guerra ante este grupo cibernético. Pero este grupo cibernético es una visión, no tiene una cara, no tiene un presidente, puede desaparecer el próximo día. Es muy difícil responder a estos tipos de actores no estatales y las empresas también. Si no tienen una estrategia buena para defenderse, cuando va a pasar un ransomware, van a estar en problemas porque, claro, ellos, los grupos estatales quieren plata y no quieren poca plata porque se ganan extraordinariamente bien con ataques de ransomware y defender es muy difícil. Entonces, por eso le pasaron a empresas muy grandes como, por ejemplo, Colonial Pipeline, una empresa de petróleo de Estados Unidos, que paralizaron toda la conducta de petróleo del East Coast de Estados Unidos. Entonces, estamos un poco en problemas. Vamos a mandar saludos, contarles a todos quienes nos están viendo que estamos saliendo por Hub Radio y nos ven y nos escuchan desde Chile, Bolivia, Argentina, Perú, Panamá, Guatemala, Colombia, Centroamérica, Estados Unidos y Europa. Y hoy estamos conversando con Félix Staicu, él es CEO de Cyber Dacians en Rumania y en Chile y fundador del Cyber Security Cluster of Excellence. Félix,
¿Existen iniciativas internacionales que trabajen en la construcción de algo así como un marco legal global o algo que nos apoye como para defendernos de todo esto que hemos hablado? Es un sueño bueno y bonito, pero un sueño difícil para lograr y por momentos de lo que sé, claro, existen comunicaciones internacionales, pero un marco regulatorio por ahora no existe. Como dije, y es muy difícil lograr un marco internacional. Por ejemplo, tener un derecho internacional que está aprobado por todos los países anti los ataques cibernéticos, porque un ataque cibernético no es nuevo, es que de 30 años ya pasa y no lograron llegar a un acuerdo. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no se quieren? Esta es la respuesta. Claro, se quieren de un grupo de países, por ejemplo, ahora los Estados Unidos necesitan crear una alianza con todos sus aliados, una alianza cibernética también, y crear un set de reglas, al menos un set de reglas básicas que algunas cosas no se pueden hacer. Por ejemplo, ataques en la infraestructura críticas o ataques a donde se depositan las bombas nucleares, etcétera, etcétera. Se intenta hacer, pero ahora estamos viviendo en un mundo muy difícil. Desde un punto de vista geopolítico, tenemos un mundo que deviene multipolar. Entonces, hasta ahora Estados Unidos fue el líder global en todos los aspectos y ahora pasa que China está creciendo mucho. Entonces, tenemos una guerra también con Rusia, tenemos problemas en Oriente Medio, con Irán, con la bomba atómica. Entonces, la verdad es que es muy difícil lograr en un mundo que se cambia tan rápido y está tan dinámico que se va a lograr sacar alguna regla internacional que cada uno lo van a respetar. Entonces, es un sueño, se trabaja, pero realísticamente no lo doy mucho chance de éxito porque, claro, cada país poderoso lo usa. Entonces, cada país tiene un departamento ofensivo de ciberseguridad, departamento de espionaje que usa ciberseguridad. Entonces, ellos no van a firmar una ley que van a decir que no se pueden utilizar. Recientemente en Australia se implementó el Ministerio Cibernético. Entonces, ¿cada país debiera tener un ministerio cibernético? O sea, pensando en la importancia de esto y todo lo que has contado. Sí, sí, claro. Al menos una institución de tipo CERT. En mi país también no es un ministerio, pero hay una institución que es CERT, Departamento un Directorato de Ciberseguridad, que tiene responsabilidades para la ciberseguridad. Pero claro, en mi mente, todos los países deben tener un ministerio y un embajador también, porque es una cosa que pasa dentro del país, crear las estrategias, implementaciones para cada industria, crear programas de educación por el gobierno primero, después educación por las empresas, por los niños, para los estudiantes, etcétera. Y después tener algo que va a pasar con las relaciones internacionales, porque no puedes hacerlo solo, porque aquí se necesita compartir con tus aliados lo que pasa en el mundo cibernético. Si aparece un nuevo tipo de ataque, se necesita compartir información entre los estados para no pasar los dos por el mismo ataque. Entonces, claro, se necesita esta alianza que esperamos que los Estados Unidos lo van a crecer más fuerte. Y aquí entre Chile y Rumania, yo creo que puede existir una conexión porque estamos similares en mentalidades y yo estoy intentando atraer más partnerships entre Rumania y Chile en el mundo de ciberseguridad. Y creo que se puede lograr porque Rumania ahora está la capital europea de ciberseguridad y tiene mucho que compartir con Chile, que también ahora está empezando, desarrollando estrategias, políticas,
nosotros somos un poco más adelante y podemos ayudar no solo a Chile, también a otros países, porque aquí es un trabajo de equipo. Y para volver un poco a la pregunta inicial, súper necesario para tener algo especializado, porque si no, ¿de quién es la responsabilidad de la ciberseguridad? ¿Es el del Senado, del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Defensa? ¿De quién es? Necesita ser la responsabilidad de alguien. Y no solo la ciberseguridad, también la desinformación. Entonces, se necesita una agencia nacional que responde y está responsable para la desinformación, porque por ahora no hay nada. ¿Y quién está responsable para responder? Nada. Entonces, sin una estrategia de respuesta es muy difícil lograr algo cuando van a venir un ataque, porque por ahora estamos más o menos calmos, pero cuando van a venir un ataque, aquí vamos a sentir las consecuencias de verdad. ¿Y qué nuevos retos se vienen por delante? O sea, ¿qué nuevos retos nos enfrentamos en este contexto a nivel mundial? ¿Me puedes definir retos? Desafíos. Claro. Mucho creo, por decir, porque como nos combinamos ahora, tenemos la nueva tecnología, voy a hablar desde el punto de vista de las nuevas tecnologías, claro, con el desarrollo de la inteligencia artificial se abren muchos caminos, por ejemplo, en el mundo de Internet of Things, en el mundo de automatizar los procesos, en el mundo medical, pero claro, se abren también vulnerabilidades y de estas no hablan mucha gente. Y imagínense cómo va a salir un ataque ofensivo de ciberseguridad combinado con inteligencia artificial. También hablamos del quantum computing, que van a cambiar toda la encripción de ahora, que no podía ser decriptada de un computador normal solo en unos 3 billones de años, y ahora con tecnología cuántica puede ser decriptada en unos minutos. Claro, se desarrollan nuevas tecnologías. Los países hablan ahora de la guerra espacial, crear armas que pueden hacer explotar los satélites, por ejemplo Starlink, que está un actor muy importante y relevante en la guerra de Ucrania porque lo dan internet y visibilidad a la armada de Ucrania. Entonces, solo desde un punto de vista tecnológico, creo que tenemos muchos desafíos, pero desde un punto de vista más macro, con un punto de vista político, creo que tenemos más desafíos. Entonces, no es solo el político, también el económico, macroeconómico, energético, y creo que vamos a pasar por tiempos muy interesantes en los próximos meses. Y aquí en los tiempos interesantes y difíciles, los verdaderos emprendedores salen y entienden lo que vienen y aprovechan las oportunidades para crear algo disruptivo. Porque hablando de disrupción, por ahí leí que incluso blockchain ha sido vulnerado. Sí. Que parecía como algo imposible. Sí, mira, hay todo, como lo comentaba, todo está vulnerable en el mundo digital. El blockchain per se también tiene unas vulnerabilidades que son más difíciles para lograr, pero este año vimos muchos robos de criptomonedas, mucho, y muchos de ellos no son por el blockchain, son por la plataforma y por los usuarios. Entonces, si el usuario se dan la contraseña y pierden la contraseña y pierden su llave secreta, entonces no podemos hablar normalmente de una vulnerabilidad en blockchain, pero también hay vulnerabilidades en blockchain que se encontraron y se demostró que no es una tecnología 100% segura, pero es mucho más segura que el sistema bancario y financiero tradicional. Claro, entonces no es perfecto, pero se trabaja para crearlo
para hacerlo mejor. Y yo también creo mucho en esta tecnología y creo que va a tener un impacto muy grande en todos los países. Y ahí depende mucho si los países se pueden adaptar a tiempo, pueden entender los políticos para hacer una estrategia e integrarlo en un país o no. Porque vimos a Ecuador. Ecuador fue el primer país que puso Bitcoin como moneda nacional. Muy rápido, pero ellos hicieron un paso súper rápido, pero los otros países y el sistema bancario de Latinoamérica están a entender que es un trend que viene y pueden sacar los bancos afuera del contexto en poco tiempo. Sí. Entonces, o se necesita una revolución de los bancos, porque la verdad es que en Latinoamérica los bancos de aquí, comparado con los bancos de Europa, son desafiantes, por decir así. Y si no se adaptan a la realidad del mercado, creo que van a perder muchísimo cuando van a venir un fintech de verdad que puede cambiar los pensamientos. Totalmente. Muchas gracias, Félix. Muchas gracias a todos y todas quienes se conectaron hoy día. Nos vemos en 2 jueves más a las 17 horas, hora Chile. Félix, un abrazo enorme desde Villarrica hasta Concepción en el sur de Chile. Muchas gracias, Tania. Un abrazo y fue mi placer compartir con ustedes y con gusto, si tienen algunas preguntas o dudas, me pueden escribir en LinkedIn y le puedo responder cualquier duda. Un abrazo. Perfecto. A todos. Muchas gracias. Chao.